El restaurante era de esos, donde los vasos de agua pesan más que el mandado de todo un mes y las arañas parecen sacadas de un palacio europeo. Me puse mi blusa azul marino, la de los botones de perla, que guardé del entierro de Arturo. Todavía le quedaba forma. Me peiné como a él le gustaba, suave, a los lados un poco de volumen en la coronilla. Adrián se puso de pie cuando llegué guapo, con su blazer, ya con 10 años de abogado, cargándole los hombros. Me acerqué a abrazarlo y me quedé un segundo más de lo debido. Se sintió tieso, distraído. «Feliz cumpleaños, mi vida», le susurré. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Brianna estaba sentada frente a él, envuelta en una seda beige, como si la hubieran vaciado adentro del vestido. Ni un pelo fuera de lugar. Apenas levantó la vista cuando me senté. Una sonrisa plana y un movimiento de cabeza nada más. Hablamos del ascenso de Adrián, del viaje que planeaban a Valle de Bravo. Ella alabó la carta de vinos, se equivocó en la mitad de los nombres franceses y pidió la botella más cara igual. Cuando el sommelier sirvió, levantó su copa y recorrió la mesa con una sonrisita de lado. Por Adrián, el mejor esposo del despacho, y por su mamá, el tono le cambió apenas. «Vas a morir pobre y sola, Celina. Ese es tu camino. Pero bueno, salud por la constancia». La risa que siguió no fue escandalosa, pero alcanzó. Alcanzó para que se me atorara el aire en la garganta. Adrián no dijo ni pío. Bajó la mirada al plato y siguió cortando su filete como si nada hubiera pasado. Levanté mi copa y di un sorbo lento. Por su futuro, dije bajito, que sea exactamente lo que se merecen. Esa noche, ya en mi departamento rentado, me senté en el sillón viejo rodeada de libros de segunda mano y el tic-tac suave del reloj de pared. Me dolían las rodillas. No prendí las luces. Me quedé en la oscuridad con el pincel en la mano, el lienzo intacto. A las 3:12 de la madrugada, por fin me levanté, abrí el closet. La caja seguía ahí, cerrada con llave, intacta desde que Arturo se fue. La mañana llegó lenta y gris. No hice café. Todavía me temblaban las manos de la noche anterior, pero no era de tristeza. Había algo más filoso adentro de mí ahora. Una quietud que viene cuando las cosas se ven claritas. Caminé 3 cuadras, con el frío que cala los huesos, hasta el edificio viejo de ladrillo donde estaba mi caja de seguridad. El guardia me reconoció y me abrió sin decir nada. Asentí y seguí por el pasillo hasta la bóveda. En el cuartito sin ventanas, saqué la caja de su ranura y la puse en la mesa. La llave giró con un clic suave. Los papeles adentro ya tenían las orillas amarillas, pero estaban en orden tal como los dejó Marcos. Estados de cuenta, cuentas de inversión, escrituras de propiedades que no había visto en años. Por un momento solo los miré, dejando que el peso del silencio se asentara. Me acordé de la última plática que tuve con Marcos sobre el dinero. Me dijo: «Quiero que vivas tranquila, pero que nunca te dé miedo». Y así lo hice. Viví tranquila. Después de que él se fue, vendí la casa. Le dije a Adrián que no podía mantenerla. Me mudé a un departamento rentado, manejaba un coche usado, compraba ropa, solo cuando de verdad hacía falta. Dejé que creyeran que apenas la libraba. Dejé que Brianna pensara que andaba de ahogada, no porque me gustara el teatro, sino porque necesitaba saber si me seguirían mirando igual cuando pensaran que no tenía nada. Volví a sacar cuentas con pluma y libreta. Poco más de 45 millones de pesos. Una parte en acciones viejas de tecnología que Marcos compró antes del primer boom. Otra en efectivo. 3 propiedades, 2 ya pagadas y rentadas. Y ni un peso tocado, ni uno. Ellos no tenían ni idea. Y ahora yo ya no estaba tan segura de que alguna vez lo fueran a saber. Doblé los papeles, los regresé a sus carpetas uno por uno. Cerré la caja
Metí la llave en el abrigo y salí otra vez al frío de la mañana. Ya sabía perfectamente qué tenía que hacer después. La agente inmobiliaria era más joven que Adrián, muy pulida, rápida y amable de esa manera en que son amables cuando creen que no vas a comprar. La dejé hablar. Me enseñó cocinas de granito y espacios abiertos que me daban igual. Las primeras 2 casas eran sin alma, puro gris, sobre gris superficies brillantes, vacías, aunque estuvieran decoradas. Pero la tercera, cuando doblamos hacia la loma de los encinos, algo cambió. Los árboles formaban un túnel arriba llenos y callados. La casa estaba detrás de una reja baja de hierro, retirada del camino, el tejado suave contra el cielo de la mañana. Estilo colonial, ladrillo blanco, postigos largos. El tipo de casa que yo pasaba con Marcos y me imaginaba risas privadas y domingos lentos. Entramos por la puerta de arco y lo vi el cuarto de lectura. Ventanas al sur, libreros de piso a techo y un asiento bajo la ventana donde la luz entraba como miel tibia. La gente seguía hablando de zonas escolares y tendencias del mercado. Yo apenas la escuchaba. Pasé los dedos por la barandilla tallada. Madera noble, madera honesta. Ya me veía mis libros en esos estantes. Ya oía la tetera silbando en esa cocina. Ya me veía aquí. Sin pedir permiso. Me la quedo, dije. La agente parpadeó. ¿No quiere hacer una oferta primero? No respondí tranquila. Precio completo, en efectivo. No necesitaba hipoteca. No necesitaba aprobación. Lo que necesitaba era una casa que fuera mía, no un favor, no un regalo, que después me pudieran restregar en la cara. 2 semanas después me mudé. Llevé solo lo que importaba. La foto enmarcada de Marcos y yo en el campo de girasoles, mis pinceles, unas buenas ollas, los libros que había arrastrado en cada mudanza. No le dije nada a Adrián ni a Briana. No les debía esa noticia. La primera noche dormí con las ventanas abiertas, respirando hojas de encino y silencio. Nadie me dijo dónde sentarme. Nadie comentó mi ropa. En la mañana hice café y me quedé descalza en el solario esperando el timbre. Tardaron 3 semanas en aparecer. El tiempo justo para convencerse de que yo ya me había acomodado. El tiempo justo para hacerse la idea de que estaban siendo generosos. Llegaron en la camioneta de Adrián, las llantas crujiendo sobre la grava que acababa de mandar poner. Briana bajó primero toda en tonos crema suaves, y una bufanda que parecía cara, pero echada de cualquier manera, como para no verse pretenciosa. Traía una cajita de macarons, como quien lleva una ofrenda de paz. Adrián vino detrás mirando alrededor con esa sonrisa apretada que usa en las juntas de consejo. «Órale, mamá», dijo Briana cuando abrí la puerta. «Este lugar está inesperado». «Pasen», dije nomás. «Ya está el café listo». Había puesto la mesa con la vajilla buena, no por ellos, sino porque me gustaba cómo se veía con la luz de la mañana. En la charola de plata había escones, unos pastelitos y un botecito de mermelada que yo misma había hecho. Briana alabó la presentación como si estuviera en una prueba. Se sentaron. Charlé de cosas ligeras, el nuevo proyecto de Adrián, el baby shower de la hermana de Briana. Los dejé hablar, asentí en los momentos correctos. Entonces Briana se levantó con su capuchino en la mano y empezó a pasearse. Pasó los dedos por la repisa de la chimenea, asomó la cabeza al cuarto de lectura, salió un momento al patio de atrás. «Qué increíble está la distribución», dijo con voz alegre. «La luz, el espacio. Perfecto para una familia que va creciendo. Podrías tener un cuarto para bebés arriba, o hasta 2. Di un sorbo a mi café. Adrián carraspeó y se inclinó un poco hacia adelante. «Mamá, estábamos pensando. Es mucho para mantener una casa de este tamaño. No deberías vivir sola aquí», sonrió mesurado, cálido. «Podríamos ayudar», dijo. «Mudarnos un tiempo. Ayudar con el mantenimiento, los gastos.
tendrías compañía y estaríamos cerca. Briana regresó a la mesa y dejó su taza con cuidado. Simplemente tiene sentido, dijo mirándome fijo. Y sería bueno para los niños cuando los tengamos. Alcancé el azucarero. Revolví despacito. Qué considerados, dije. Luego me paré. Caminé hasta la ventana y miré hacia el jardín, donde los bulbos que planté la semana pasada apenas empezaban a asomarse entre la tierra. ¿No vieron cómo empezó a formarse la sonrisa en mi cara? Genoveva Holm había sido mi abogada desde hacía años, pero esa fue la primera vez que le pedí que me liberara toda la tarde. Su oficina olía levemente a papel y a cera, el tipo de lugar donde las decisiones se vuelven para siempre. Me escuchó sin interrumpir mientras le contaba de la cena de la visita de la cuidadosa manera en que mi hijo había ofrecido ayuda que sonaba a propiedad. Cuando terminé, juntó las manos y esperó. Quiero modificar mi testamento, dije, específicamente la casa. Genoveva asintió una vez. Dime cómo. Respiré hondo un aire que no sabía que estaba conteniendo. Adrián y su esposa no deben heredar la propiedad de la Loma de los Encinos, ni ahora ni nunca. No se inmutó, solo escribió. Quiero que la casa y todo lo que tiene dentro se asigne a una fundación. Seguí. Una que apoye a mujeres mayores que viven solas. Mujeres a las que tratan como si ya se hubieran desvanecido. Se puede hacer, dijo. ¿Lo quieres inmediato o al fallecer? Al fallecer, respondí, pero protegido desde ahora. Genoveva levantó la vista. Entonces debemos agregar una cláusula de no impugnación. Esperaba que lo dijeras. Me explicó con cuidado, aunque yo ya lo entendía. Si Adrián o Briana intentaban impugnar el testamento de cualquier forma, perdían cualquier beneficio que les quedara de mi herencia, sin resquicios, sin reinterpretaciones, sin segundas oportunidades disfrazadas de demandas. ¿Estás segura?, preguntó con suavidad. Esto es definitivo. Pensé en el silencio de Adrián en la mesa, en la voz segura y cruel de Briana, en cómo ya habían empezado a instalarse en cuartos que no les pertenecían. Completamente segura, dije. Firmamos, pusimos iniciales, revisamos cada renglón hasta que el lenguaje quedó limpio e inequívoco. Cuando terminamos, Genoveva deslizó la carpeta hacia mí. Has trazado un límite muy claro, dijo. Sonreí. He estado callada demasiado tiempo. Afuera la tarde ya había cambiado. La luz se sentía distinta, más afilada. Manejé de regreso con las ventanas abajo, sintiendo algo muy parecido al alivio. Para cuando entré al camino de entrada, ya sabía que el siguiente movimiento no tardaría mucho en llegar. Briana apareció un miércoles por la tarde. Sin avisar, solo el sonido de sus tacones en el camino de piedra. Abrí la puerta sorprendida, pero no del todo. Traía una cinta métrica en una mano y un bolsito de diseñador metido bajo el brazo. Pensé que no te molestaría si pasaba un ratito, dijo. Tengo un poco de tiempo antes de mi clase de pilates. Me hice a un lado y la dejé pasar. Recorrió el recibidor, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Estoy pensando en verde pálido. Para el cuarto de los bebés, dijo mirando el cuarto de visitas que daba al sol al fondo del pasillo. No muy mentita. Algo suave. Tranquilo. La seguí en silencio. Midió la pared más larga. Anotó algo en el celular. La luz en este cuarto es perfecta. Parece que la casa se construyó pensando en niños. Fui a la cocina y puse la tetera. ¿Sabes?, gritó desde el pasillo, le significaría muchísimo a Adrián criar a sus hijos aquí. Él creció sin un verdadero sentido de legado. Esta podría ser la oportunidad de arreglarlo. Puse 2 tazas y llevé la charola al salón. Ella llegó momentos después con las mejillas sonrojadas de tanto moverse. Tomó su té con miel y un cubito de azúcar. Todavía me acordaba. Puedo verlo todo, dijo, dando sorbitos. Las mañanas de Navidad, bicicletas en la entrada,
cenas bajo los encinos del patio y tú, por supuesto, siempre cerca ayudando. Revolví mi taza, pero no bebí. Sus palabras eran suaves, pero pesaban en el aire. Se inclinó hacia adelante. Honestamente, Celina, creo que esta casa estaba destinada para nosotros. Creo que tú también lo sabes. Sonreí con suavidad y alcancé la servilleta de lino que estaba junto a mi plato. Me alegra que te sientas cómoda aquí, dije. Sus ojos brillaron de triunfo. Pero preferiría que avisaras la próxima vez, parpadeó. El reloj de pared dio un tic seco y fuerte. Me levanté a rellenar la tetera ya sabiendo quién llegaría después. Esa noche, después de que Brianna se fue, me senté en el cuarto de lectura con las ventanas abiertas y la lámpara bajita. El aire traía olor a pasto recién cortado y al romero del seto de afuera. Abrí mi cuaderno de piel, saqué una sola hoja de papel crema del fondo y destapé la pluma. Escribí su nombre arriba a Adrián. Luego me detuve. Me tomó rato encontrar el comienzo correcto. Ni cálido ni frío, solo verdadero. Mi querido hijo, para cuando leas esto, yo ya me habré ido. Y esta casa ya no pertenecerá a la persona que tú esperabas. Mantuve la letra firme. No quería enojo en esta carta. Quería que entendiera, no que se defendiera. No te dejé la casa, Adrián, porque nunca la viste como mía. Desde el momento en que pusiste un pie adentro, diste por hecho que algún día sería tuya. Esa seguridad no nació de la necesidad, sino que se formó con el silencio, mi silencio. Y yo me hago cargo de eso. Dejé la pluma un momento. Afuera pasó un coche despacio. El barrio volvió a quedarse quieto. Te quedaste callado cuando Brianna me insultó. Bajaste la mirada al plato. Dejaste que se riera. Ese fue el instante en que te vi claro, no como mi hijo, sino como un hombre que eligió la comodidad antes que el valor. No acusé, solo describí. El amor no se queda callado cuando la crueldad habla. No puede. Doblé el papel con cuidado, lo metí en un sobre y lo cerré, sin remitente, sin alaraca. En el frente escribí, para abrir después de mi fallecimiento, solo para Adrián. Lo guardé en el cajón con llave del escritorio debajo del testamento actualizado. Luego apagué la lámpara. No escribía por culpa ni por remordimiento. Escribía por liberación. En la quietud de ese cuarto, entendí que ya no estaba esperando que ellos cambiaran. Yo ya había cambiado, y mañana llegaría otra visita. El timbre sonó a la 1:04 de la tarde. Acababa de servirme una segunda taza de té y poner un plato de galletas de mantequilla cuando los vi por la ventana de adelante, Adrián y Brianna, parados uno al lado del otro, cada quien con una maleta. Detrás, la cajuela de la camioneta estaba abierta con una pila de cajas a punto de caerse. Abrí la puerta sin sorpresa. Pensamos empezar a traer cosas, dijo Brianna con voz luminosa. Solo lo esencial hoy. El resto puede llegar durante la semana. Adrián me miró, no con disculpa ni cariño, sino con expectativa. No respondí de inmediato. En lugar de eso, me hice a un lado lo justo para tomar 2 sobres de la mesita de entrada, uno para cada uno. Sus nombres escritos claro con tinta azul. El papel grueso oficial. Se los tendí. Van a querer leer esto con atención. Adrián tomó el suyo sin mirarlo. Brianna dudó, luego lo aceptó con una inclinación confundida de cabeza. ¿Qué es esto?, preguntó. Claridad, respondí bajito. Ella soltó una risita nerviosa. Celina, no necesitamos contratos ni nada de eso. Somos familia. Adrián bajó la vista. Por fin leyó la etiqueta. Su expresión cambió. Les sugiero que lo lean antes de meter nada, dije con voz tranquila. Se quedaron congelados. El viento levantó la punta de la bufanda de Brianna. Adrián abrió el suyo primero, leyó en silencio. Brianna lo observó, luego rasgó el suyo también. Esperé, no hablé. No hacía falta. Las manos de Adrián empezaron a temblar. Esto no puede ser real, murmuró. Está notariado, respondí. Pero tú...
Dijiste que éramos bienvenidos. No corregí con suavidad. Ustedes lo asumieron. Los labios de Brianna se apretaron. Se apretó los papeles contra el pecho, como si fueran a quemarle el abrigo. Dejaste todo a una fundación, susurró. Para mujeres que han sido dejadas atrás, contesté. Mujeres como yo. Después de eso, no hablaron. No de inmediato. Vi como el peso de la seguridad se convertía en confusión, luego en incredulidad. Adrián al fin levantó la mirada con ojos suplicantes. Y yo di un paso hacia adentro, dejando la puerta entreabierta. Solo lo necesario para que ellos eligieran. Brianna fue la primera en romperse. «¡Esto es ridículo!», escupió subiendo la voz. «No puedes simplemente cambiar todo así. Somos tu familia». Adrián se encogió a su lado, todavía sosteniendo la carta como si pudiera deshacerse. «No estás pensando claro, Celina», siguió ella dando un paso adelante. «Estás dejando que la amargura te nuble el juicio. Tú dijiste que podíamos ayudar, dijiste...». «No dije nada», respondí calmada. «Ustedes asumieron todo». Sacudió los papeles en el aire. «Vamos a ir a juicio. Ya verás. No puedes desheredar a tu único hijo. No es legal». Regresé a la mesita de entrada y tomé una copia del anexo ya firmado, sellado y notariado. Se lo entregué a Adrián. Lo tomó despacio, recorrió la página con la vista. Su mandíbula se apretó cuando llegó a la última cláusula. Esa línea, dije bajito, señalando, es una cláusula de no impugnación. Si alguno de los dos impugna el testamento, pierden todo lo que les quede. Eso incluye el derecho de volver a poner un pie en esta propiedad. Ni para visitas, ni para funerales. La cara de Brianna se puso roja como tomate. «Estás echando farol». «No». Adrián levantó la vista del documento con los ojos vidriosos. ¿Por qué lo miré a los ojos? Porque cuando alguien deja que otra mujer insulte a su madre y se queda callado, ese silencio lo dice todo. El cuarto se quedó quieto un segundo de más. Entonces, sin decir nada, Adrián dobló el papel y me lo devolvió. Brianna estaba menos compuesta. Murmuraba maldiciones por lo bajo mientras pasaba junto a mí, arrastrando su maleta como si fuera un trofeo de derrota. En el umbral, Adrián se detuvo. Esto no era como se suponía que iba a pasar. Asentí una vez. «Lo sé», salió. Cerré la puerta con suavidad detrás de ellos. El pasillo se llenó de silencio. No eché el cerrojo de inmediato. Me quedé ahí, con la mano en la perilla, escuchando el crujido de las llantas sobre la grava cada vez más lejos. Cuando por fin giré la llave, algo dentro de mí se asentó, no con triunfo, no con tristeza, sino con algo más callado, más firme. Y a la mañana siguiente despertaría en una casa llena solo de paz. El solario se llenó de risas suaves y el tintineo delicado de la loza. La tetera silbaba bajito detrás de mí, mientras rellenaba la jarra, viendo cómo el vapor subía hacia la luz dorada de la tarde. Alrededor de la mesa había 5 mujeres sentadas cómodas, algunas con las piernas cruzadas, otras recargadas en las sillas, una con un chal tejido sobre los hombros. Marta leía en voz alta un poema que había escrito la noche anterior. La voz le tembló al principio, pero se fue afirmando con cada verso. Cuando terminó todas, aplaudieron no por cortesía, sino porque de verdad lo sentían. Eso hacíamos aquí. Sentíamos las cosas de verdad. Todo empezó 3 meses atrás, después de una visita al centro de adultos mayores donde había sido voluntaria. Le comenté a una de las coordinadoras de pasada que tenía espacio si alguna de las señoras quería un cambio de aire. Esa simple oferta se convirtió en algo más. Al principio llegaban en grupos pequeños, para tomar té, para hacer compañía, para estar en silencio. Ahora el segundo domingo de cada mes nos pertenecía. Lo llamé el Círculo Silencioso. No había agenda. Algunas traían libros, otras traían canciones. Una tarde, Luisa llevó un tablero de ajedrez y nos enseñó a 3 de nosotras a jugar.
Nadie tenía que ser la mamá de alguien, ni la carga de nadie, ni nada más que lo que éramos en ese momento. Solo estábamos aquí, juntas. Miré alrededor del cuarto. No eran mujeres a las que alguien visitara seguido. Algunas tenían hijos que vivían lejos. Otras no tenían ninguno. Pero en este espacio no estaban olvidadas. Y yo tampoco. Había trasplantado las hierbas de la ventana, puesto cojines en la banca junto a la fuente del patio. Todo crecía más fácil, ahora la lavanda, la toronjil, hasta el jazmín, que pensé que no prendería. Yo también había crecido de formas que no esperaba, no a pesar del silencio, sino a través de él. Después de que las mujeres se fueron, esa tarde caminé descalza por el jardín, dejando que la tierra fría me refrescara las plantas de los pies. Me detuve junto al camino de piedra que Adrián nunca vio, con los cascabeles de viento moviéndose suavecito arriba de mí. Mañana me levantaría temprano. Todavía había mucho por hacer. Y por primera vez en mucho tiempo, ese pensamiento me llenó de una paz tranquila y honda.